Muchas gracias, Claudio, por la interesante lectura y las pistas que abres también para nuestras lecturas del libro y en torno a los aportes que hace el libro de Alison. Bueno, ahora vamos a dejar con la palabra a quien celebramos hoy día y alegra que podamos hacer esta ceremonia, digamos, este pequeño encuentro de celebrar y reconocer un trabajo tan significativo y después brindar por él. Alison Broed es historiadora, académica, profesora titular de Historia en la Universidad de North Florida, PhD en Historia en Yale University y con estudio latinoamericano en la Universidad de Wisconsin, Madison. Ha realizado diversas conferencias y artículos en torno a la Unidad Popular, la dictadura chilena, la violencia de Estado, la violación de los derechos humanos, la violencia política y también la transición, y ha publicado artículos en revistas especializadas como en libros, bueno, y en particular esta obra, como se decía, ya publicada en 2018 en Estados Unidos y hoy felizmente traducida al castellano. Dejo entonces la palabra a Alice. Muchas gracias por estar aquí esta noche todos y estoy muy feliz de estar aquí y poder presentar el libro, escuchar los comentarios de Claudio y estar aquí con ustedes. Ojalá podamos tener un momentito para preguntas o comentarios o qué sé yo, conversación después de que hablemos que tengo en la mesa. Entonces, primero quiero dar las gracias a Claudio por tu siempre bienvenido comentario, tu amistad de muchísimo, o sea, de décadas ya, sí. Y espero seguir la conversación, si esta conversación no termina nunca, y yo creo que los libros, como que los libros dan conclusiones, pero más que todo, más que conclusiones, abren más caminos para hacer más preguntas, y más conversaciones y repensar incluso las ideas que están en el libro, ¿verdad? Entonces, cuando publiqué el libro en el 2018 en Estados Unidos y ahora, la pregunta que más me viene a la mente es, bueno, hay tanto más que hay que investigar todavía, hay tantas cosas que no se saben todavía, tantas perspectivas que faltan, tantas cosas que se podría en algún momento tal vez preguntar y conversar, porque bueno, con el tiempo a veces las personas hablan un poco más, ¿no? Este fue un periodo muy terrible, muy complicado, y entonces tomar tiempo también para que las personas quieran y que estén dispuestas a conversar de ciertas cosas que experimentaron o que pasaron en la época. Entonces, por eso quiero agradecer a Loma Ediciones por todo el trabajo que han hecho, por la memoria y la historia y publicando tantos libros y por acoger este libro y hacer posible su publicación en Chile. Y a todo el equipo editorial y el equipo LOM por hacer una portada tan linda, con una foto que creo que representa y también interroga a los que la ven para que sigan preguntando y pensando. Gracias Rodrigo Olavarría por el trabajo de traducción que logramos a la distancia en plena pandemia por Gmail y WhatsApp. Y gracias al apoyo de la Universidad de North Florida que apoyó el proyecto de traducción. Quiero agradecer de modo particular a Peter Wynn, a Mario Garcés y a Steve Stern por su apoyo intelectual durante muchos años. Ellos siempre estaban ahí cuando tenían preguntas, dudas, miedos y apoyaban así, apoyo moral, intelectual durante todo el proceso del libro. Y quiero agradecer de manera muy especial a los pobladores de la Vía Francia, La Legua y otras poblaciones de Santiago y sus aliados en la resistencia contra la dictadura, porque había más personas trabajando en las poblaciones que solamente los pobladores, ¿no? Y ellos, con generosidad y paciencia, me hablaron de sus experiencias, a veces muy difíciles, y compartieron sus opiniones. Además, me acogían ciertas personas en las poblaciones y si tenía que pasar la noche, si pasaba frío,
En fin, entonces mis agradecimientos van para todos ellos que participaron y conversaron conmigo. Me han pedido comentar un poco cómo llegué a interesarme en la historia de Chile. Porque soy de un pueblo chico en Wisconsin, rural, ¿no? Historia urbana, historia de Chile, o sea, ¿cómo llegué a interesarme en esa historia? La respuesta más sencilla es que en el año 93 o 94, siendo estudiante universitaria, me encontré en una clase dirigida por el profesor Hernán Vidal en la Universidad de Minnesota. El tema de la clase fue la doctrina de seguridad nacional y la teología de la liberación, y los ejemplos fueron los países centroamericanos y sudamericanos, especialmente Chile. Además, me di cuenta en ese entonces que había una comunidad notable de exiliados y refugiados latinoamericanos residentes en la ciudad de Minneapolis y St. Paul, que son dos ciudades que están como al lado. Y así surgieron muchas preguntas más. Cuando fui a vivir un tiempo en Centroamérica un poco después, además de observar los contextos propios de los países centroamericanos, que recuerden que allá, o sea, en Guatemala todavía estaban en guerra en ese tiempo. En El Salvador recién habían pactado la paz en el 92, en Nicaragua estaba en un momento de transición, por ejemplo. Entonces, además de observar los contextos propios de los países centroamericanos, también me encontré con exiliados y refugiados chilenos. La vecina era chilena, exiliada y refugiada de una familia de izquierda. Y las preguntas se acumulaban y se acumulaban. ¿Ya? La respuesta más compleja, esa es la respuesta sencilla, la respuesta más compleja es que yo tenía muchas inquietudes a esa edad y sigo con inquietudes. Me interesaba saber, por razones tanto personales como intelectuales, cómo liberarse del autoritarismo en el mundo y en la casa, digamos. Empecé a leer, a preguntar y a investigar. Empecé a trabajar en un movimiento sindical en Estados Unidos, en el noreste. Llegué a tener muchas preguntas más, entonces, sobre cómo a las personas les nace la conciencia, cómo construyen comunidades solidarias, cómo luchan colectivamente por la libertad y la justicia, cómo forman lazos con personas que tal vez ni vean como aliados, pero de repente se encuentran con una causa común y tienen que ver cómo caminar juntos, por lo menos por un rato, ¿no? Con todo eso y con todo lo que las inquietudes y preguntas que me quedaban desde ese tiempo de estudiante universitaria, Chile me llamaba la atención por todas esas razones, por la historia de lucha que se dio aquí. Y especialmente en las poblaciones. Llegué a enfocarme en la historia o las historias de poblaciones combativas, como son la Villa Francia y la Legua, a través de la historia o lo que no aparecía en la historia cuando empecé a hacer las investigaciones. Ahora hay más, pero estamos hablando de los años 90, principios del siglo 21, entonces veo mucho menos de lo que hay ahora. Felizmente hay mucho más ahora. Y luego en las protestas nacionales y el retorno a la democracia, y dónde aparecían o no aparecían, por ejemplo, los pobladores, las poblaciones, ese tipo de accionar, ese tipo de protestas, todos esos repertorios de estrategias para sobrevivir, pero también para resistir y para construir, que se daban en esos territorios. No me convencían las explicaciones, tanto académicas como de sentido común, de las protestas nacionales, por ejemplo, en las poblaciones que en ese tiempo circulaban, ¿no? Y esas protestas fueron poderosas y yo quería saber de dónde salieron y cómo salieron y cómo se construyeron. Ahora, en esa época, ahora ha cambiado ya, pero en esa época, la respuesta, digamos, las conclusiones académicas y también el sentido común que circulaba en el discurso, la retórica, era que fueron reacción
casi espontánea a veces, a la crisis económica. ¿Ya? Y la crisis económica de los 80 pegó duro a la población, o sea, fue. Y la otra que escuchaba a menudo fue que los pobladores salieron a protestar masivamente por eso y se arriesgaron porque no tenían nada que perder. ¿Ya? Por lo tanto salieron a protestar porque no tenían nada que perder, no tenían nada más que perder. Y yo pensé, bueno, puede ser, pensé, pero no me convence. Y tengo preguntas. Las conclusiones académicas que existían en ese momento eran un poco como dijo Claudio, no exactamente como dijo Claudio, que o era el Partido Comunista o fueron las organizaciones sociales organizadas bajo el alero de la Iglesia. Y yo dije, bueno, parece que tal vez fue un poco más complicado, ¿no? Así que tenía más preguntas, más preguntas. Hice mucha investigación y no voy a repetir lo que dijo Claudio, porque aceptó, creo yo. Y hay muchas cosas que todavía quedan por investigar, hay muchas cosas que sencillamente no sabemos y que podrían cambiar la historia, las conclusiones, ¿verdad? Las narrativas que aparecen acá en el libro, pero yo creo que para eso son los libros, para poder construir y elaborar y desafiar incluso, para construir más conocimiento y más historia, más memoria. Resulta que en ese contexto del 83, por ejemplo, de 10 años y más, llegando al 85, por ejemplo, 86, de dictadura feroz, de violencia y brutalidad política y socioeconómica, las protestas, más que una reacción, mucho menos espontánea, fueron una respuesta, que responder es distinto a reaccionar, ¿verdad? Y que requería, bajo las circunstancias de esos momentos, un trayecto largo de pensamiento, de experiencia, de trabajo de hormiga arduo, y una organización previa a la fecha de protesta misma. Y este libro retrata, aunque sea parcialmente, esos procesos, ¿no? Y la forma en que, por ejemplo, los sectores católicos cristianos y los sectores incluso ateos, comunistas, marxistas, todo lo que quieras, ¿no? Encontraron causa común, aunque en otras cosas tenían divergencia bastante fuerte, ¿ya? Pero ese proceso de construir solidaridad con las personas que no necesariamente se consideraban muy, de repente, de acuerdo en muchos otros aspectos, eso cimentó unas bases de poder volver a levantar un movimiento social en las poblaciones. Lo otro, que escuché varias veces en muchos ámbitos, no solamente en Chile, pero en el extranjero, en Estados Unidos, de que los pobladores no tenían nada que perder, por lo tanto pudieron salir a protestar de tal manera durante años. Los pobladores tenían sus vidas que perder. Lo más valioso del mundo lo tenían que perder. ¿Ya? Y tenían que perder la vida de sus familiares, sus amigos y amigas, sus compañeros y compañeras, sus vecinos y sus vecinas. En fin, tenían todo que perder, todo. Y lucharon igual. Salieron a protestar igual. No es porque valieron menos, no es porque no tuvieron nada que perder. ¿Ya? Y muchos perdieron la vida en esa lucha, en las poblaciones asesinados por los agentes del Estado. Brutalmente y sin ningún perdón. Y muchos sobrevivieron, a pesar de todo lo que perdieron. Sus hijos, sus hermanos, ¿no? sus vecinos, sus compañeros. Tuvieron que seguir viviendo, sobrevivieron y siguieron en su búsqueda
de justicia y libertad. Y sus hijos siguen, en algún caso estos días, y sus nietos, ¿verdad? Siguen. Entonces creo que hay que tomar, muy en cuenta esto. Muchas veces hablamos de sectores sociales, como dos pobladores, pero son las personas, los seres humanos que habitan esas categorías que son lo importante de la historia. Ellos hacen la historia. Las organizaciones no hacen la historia, las personas que habitan las organizaciones, que están dentro de las organizaciones, hacen la historia. En fin, cuando comencé en serio las investigaciones para este libro en el 2003, hace 20 años, exactamente 20 años ya, esto es como un poco un cierre de ciclo que no cierre totalmente, pero es como llegar, el libro está donde debería estar, acá en Chile con las personas que vivieron esta historia. En ese entonces, yo llegué en julio del 2003, el 30 aniversario del golpe se avecinaba, y ahí hubo una apertura. Yo cuando llegué no pensé que iba a poder hacer este libro. Yo venía con un proyecto como de vivienda social desde los años 60, 90, porque pensé que no iba a ser posible hacer esta pregunta que todavía no se hablaba mucho de la militancia izquierda durante el dictadura, ni mucho menos. Pero el 30 aniversario, ese aniversario hubo una apertura bastante importante ahí. Y eso me abrió la posibilidad de poder seguir en esta línea en vez de otra. Mirando hacia atrás, ahora desde el 50 aniversario, es notable cuánto ha cambiado y cuánto no ha cambiado relativo a la lucha por la justicia social y democracia y la lucha sobre la memoria y la historia. En eso un poco respondo a la pregunta de Claudio, que en este contexto de los 50 años, ¿qué espero de este texto en el contexto actual? Yo espero que se lea y que se converse, ¿no? Que tenga su vida, ¿no? de libro y texto, que lo ha hecho posible acá en Chile. Y cuando estalló, digamos, el mayo feminista, cuando estalló la revuelta social en 2019, yo empecé a preguntarme, oye, pero ¿sigue vigente el libro? O sea, no, ¿qué pasa ahora? ¿No? Y yo creo que esa es la pregunta, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la historia de Chile es importante. Y yo digo, hacemos, yo no soy de Chile, no vivo en Chile, llego a Chile, voy y vuelvo, ¿no? Pero la historia de Chile es importante. Las luchas populares por la justicia social y democracia en Chile han sido ejemplo a nivel internacional para las personas que luchan por la justicia y la libertad en distintas partes del mundo, y durante mucho tiempo ha sido así. El fuerte resurgimiento del movimiento feminista, la revuelta social, el consiguiente proceso constituyente, con todo su alta y baja, alentaron y alentan las esperanzas más allá de la frontera chilena. Esos sucesos más recientes están estrechamente relacionados a los procesos que tratamos aquí. Yo creo que aquí, como que comentaba Claudio, es un construir de derecho, como es un construir, un desafiar, un siempre discutir, ¿no? de qué pasa y qué podemos hacer. Y un estudiante sabia me dijo una vez, porque los estudiantes preguntan, ¿no? Los estudiantes tienen sabiduría ahí. Me dijo ella que la democracia es a menudo ruidosa y desordenada. Pero no por eso deja de ser democracia y no hay que tener miedo. Entonces, con eso paro de hablar y otra vez les agradezco a todos por estar aquí esta noche. No sé si alguien de quienes están acá en la sala quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Invitan antes de ir a compartir un brindis. Adelante. A mí me llama la atención que a propósito de lo que estamos conmemorando y de lo que conmemoramos el 4 de septiembre del 2022, se nos olviden otras fechas, como el 4 de septiembre del 70,
y el 18 de octubre del 2019. Entonces me acordaba, yo no leí el texto, pero me acordaba de una presentación tuya previo a eso. Entonces cuando fue la revuelta, o el nombre que le queramos poner, yo me acordaba de esa presentación. Me acordaba mucho. Yo decía, aquí había algo que acá apareció curiosamente, que pensábamos que no teníamos, que se nos había olvidado, y que está, imagino, en el texto a propósito de lo que cuenta Claudio y lo que cuentas tú. Entonces, más allá de solamente pensar qué hacemos a futuro, yo creo que como un buen historiador, una buena historiadora, uno piensa como este elemento a propósito de estos registros, de la transmisión de esas experiencias, del olvido o silenciamiento de esas experiencias, pero cómo, por lo que tuviste en 2019, puedes entender este libro en esa relación, porque a mí me hizo mucha relación cuando vi la calle, digamos. Esto de la olla común, ¿cómo que apareció la olla común? La asamblea popular, cuando durante 30 años no habían aparecido. Eso, quería consultar. Esta es una pregunta que yo me hago, ¿no? Que durante la revuelta social surgieron esos repertorios, como dijo Claudio, así en el centro. Los ollas comunes en el centro, en la Plaza Italia. O sea, vi ahí muchas acciones, ¿no? que eran comunes, por ejemplo, muchas poblaciones durante los 80. Entonces, pienso un poco en la cuestión del tiempo, de la marcha del tiempo y de si es una línea recta o no, más como una espiral, no sé. Pero lo que me di cuenta acá con el libro, también mirando hacia atrás, es que muchas de las críticas, digamos, a la concertación o al modelo económico que surgieron así a nivel nacional con la protesta de los estudiantes en el 2011, por ejemplo, y en la revuelta social, estaban circulando en las poblaciones cuando yo estaba haciendo la entrevista de historia oral. Así, o sea, pero esa crítica y esa conversación no, como que no estaba así más allá, no aparecía en la prensa, no aparecía en las calles del centro con protesta masiva, pero estaba ahí el discurso, estaba ahí la crítica, estaba ahí el descontento, estaba ahí como el cuestionamiento del modelo político y también económico. Y después verlo estallar, digamos, fue muy interesante, fue muy interesante. Y lo mismo con las protestas nacionales. Hago un argumento en el libro un poco que tiene que ver con los tiempos, que son distintos dependiendo del sector y la experiencia. Las protestas nacionales en las poblaciones, o sea, no se puede generalizar demasiado sobre poblaciones. Yo estaba bien hablando de poblaciones como que tienen reputación de combativa, porque dije, si quiero hacer esta pregunta, tiene que haber pasado algo, no en el lugar. Pero las protestas nacionales eran como clímax, ¿no? Comienzo de la protesta grande en poblaciones. Empezaron con las protestas mucho antes, o mucho antes, como los 78. Recuerdo las protestas siendo como grandes, que participaban o en la población, en la cercanía, como desde el 78 más o menos. Entonces sí, claro, había protestas antes, también más pequeñas, de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, los 1 de mayo, por ejemplo, pero en poblaciones ya la protesta, o habían protestas que la marcha de hambre del 82, por ejemplo, protestas que venían ya como gestándose poco a poco, según los eventos, según la fecha, ¿no? Entonces en el 83, cuando estaba llamado para la protesta nacional, ya había como una experiencia de protesta más bajo dictadura en varias de las poblaciones, por lo menos. Y yo creo que ahí como que es otro de esas, ¿qué hacemos a futuro, ¿no? Pero ¿qué hicimos en el pasado? Y de dónde están las raíces cercanas y también lejanas de estas acciones. No sé si Claudio, si quería.
Tú eres la estrella. Yo me imaginaba que Evelyn iba a hacer esa pregunta. Iba a ir por ahí. Claro, el 2019 rearticuló. Es tan difícil intentar leerlo ahora, ¿no? Intentar cuál es la justa medida en que uno puede leer el 2019 hoy día, sabiendo todo lo que ha pasado en torno al 2019. Pero lo que sí yo creo es que, y en eso yo soy como muy seguidor de Diana Taylor, entonces lo que sí yo creo es que lo que hay aquí, lo que tú preguntas, es la conexión, ¿qué pasa con el 2019 y cómo el 2019 rearticula o reposiciona ciertas instancias tan carismáticas o tan icónicas de los 80 como las vallas comunes, por ejemplo? Pero el 2019 reposicionó harto, rearticuló el repertorio que estaba en las memorias colectivas de las personas. Y también potenció otros nuevos. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes de estas fotos son las niñas con jumper encima de los torniquetes del metro, que fueron las primeras reacciones, ¿cierto?, en torno a la subida del precio del pasaje del metro, y que han quedado como actores absolutamente olvidadas. La primera protesta, el primer movimiento son secundarios, básicamente secundarias y mujeres. Entonces, y que tienen que ver con un proceso que se venía dando antes del 2018 con el tsunami feminista, en donde las demandas de las secundarias quedan absolutamente relegadas por el protagonismo que toman las mujeres de clase media en la universidad. Y el tsunami feminista queda un poco delimitado por un feminismo de clase media, ¿cierto?, universitaria, básicamente. Entonces, yo creo que el estallido, todavía hay como claves que buscar en el estallido, y cómo esto, qué rearticula, cómo lo rearticula y por qué lo rearticula. Yo creo que lo de las ollas comunes, que el caso que tú mencionas, yo creo que tiene que ver con una práctica que estaba en la memoria colectiva y que había desaparecido en la transición, y que volvió a ser, entre la precariedad, pero también que volvió a hacer sentido a la gente organizarse y articularse en torno a acciones colectivas de ese tipo. Y yo creo que ese es un trabajo por hacer, en de cómo leemos esa clave, porque uno puede decir, no, la precariedad, la represión, la contingencia, nuevamente reacción, pero si uno quiere ser como justo o quiere dar agencia a los sujetos históricos, que es lo que por formación disciplinar buscamos hacer todo el tiempo, uno también puede entender que hay una memoria histórica, pero también hay una muy thompsoniana, hay un aprendizaje de costumbres en común, ¿cierto?, que se reactivan en una conciencia histórica en la que estas prácticas colectivas están todavía subyacentes. Entonces, hay parte de estos repertorios que son rearticulaciones de los 80, que están subyacentes en la memoria, y hay otras claves que hay que leer que son del momento, que son como efectos de procesos que se venían dando, que culminan ahí. Entonces, el estallido yo siento que es súper complejo, que es súper entre frustrante, y ahora que estoy saliendo de la pena, entonces como que trato como de cada vez que releo los eventos, trato de ver qué corresponde a estos aprendizajes y a estas costumbres en común que se articulan en las prácticas cotidianas y reemergen como parte de la conciencia histórica de la construcción política contingente, y cuáles son procesos que son más nuevos, que se vienen dando y que también quedan bajo la alfombra del proceso histórico, o sea, como dentro de las distintas expresiones de feminismos, el de la secundaria, que queda totalmente eclipsado. Alison, Claudio, seguimos abajo con la copa compartiendo preguntas, opiniones. No quiero dejar de
de recordar, porque estamos en este ciclo claramente marcado en torno al 11 de septiembre y además un libro que también toca la lengua y Villa Francia. Y algo que dijo recién Alison, que este libro al final, al ser traducido al castellano, vuelve un poco a sus protagonistas, que el sábado 10 inauguraba una exposición en el Museo de la Memoria de un fotógrafo brasileño, Evandro Teixeira, y nos encontramos con una persona que sale en una foto, que se reconoció en una foto, la de Salamanca, y se reconoció en una foto preso en el Estadio Nacional, tenía 15 años. Entonces, delante de la foto se veía hoy día, cuando tenía 15 años, y veía también la foto de su hermano y otro vecino de la legua, su hermano hoy detenido desaparecido. Lo soltaron en octubre, pero lamentablemente la DINA volvió a su casa y se llevó a 2 de sus hermanos a principios del 74, son detenidos desaparecidos. Y cuando Evandro Teixeira trae esa foto y vienen a Chile por primera vez, hace un poco honor a las palabras de John Berger, que para una fotografía alternativa un primer paso es devolver esa fotografía a sus protagonistas. Y parafraseando a John Berger, para una historia alternativa, claramente también, y esto es un gesto, un primer gesto, un primer paso, porque evidentemente hay que dar otros pasos más, de devolver esa historia y esos testimonios de los pobladores de la Villa Francia, de los pobladores de la Legua y de otras partes a sus protagonistas y apoyar y en el sentido retroalimentar esa historia y reforzar esa historia de lucha para seguir construyendo comunidad. En ese sentido creo que es muy importante que este libro aparezca acá y pueda volver a los protagonistas. Agradeciendo en ese sentido a Alison por este enorme trabajo, a Claudio por presentarlo, al traductor Rodrigo Olavarría y a todas y todos ustedes por estar acá. Los invito a compartir una copa de vino abajo de ese libro. Gracias.